Entonces, la novela Soy leyenda, de 1954, escrita por Richard Matheson, y las adaptaciones, que son las siguientes. Tenemos The Last Man on Earth, que sería El último hombre sobre la Tierra, de 1964, protagonizada por Vincent Price. The Omega Man, que sería El último hombre vivo, del 71, protagonizada por Charlton Heston. Y por último tendríamos la que posiblemente conozcáis, que es la versión de 2007, Soy leyenda, I Am Legend, con Will Smith. Vale, bueno, pues para empezar una brevísima introducción, bueno, una premisa más bien de carácter teórico. ¿Qué entiendo yo por masculinidad? Vale, pues entiendo el género como una construcción cultural anclada en y determinada por un determinado discurso cultural en un momento sociopolítico e histórico concreto, ¿vale? Entonces, cada vez que me oigáis decir la palabra masculinidad, por favor, quiero que la visualicéis con M mayúscula, porque estaré hablando de un modelo hegemónico rígido e impuesto, ¿vale? La masculinidad como representación del sujeto, también con S mayúscula, en torno al que se crea el entramado simbólico y las prácticas y conductas de un discurso cultural. Se trata, por tanto, de una abstracción que nada tiene que ver con el hecho biológico de ser varón o hembra y que no refleja, sino que más bien pretende oscurecer la existencia de infinitas formas de ser persona. Trataré, pues, de la masculinidad canónica y enaltecida como ideal, la masculinidad como mito, como leyenda. Y a continuación, una también breve premisa de tipo argumental para entender de qué hablan estas películas. Vamos a utilizar el argumento de la primera porque luego hay una serie de diferencias, pero esto es básicamente a lo que nos enfrentamos. Un mundo postapocalíptico en el que una bacteria parásita vive en y de la sangre de sus huéspedes. Y los convierte en vampiros y los mantiene vivos con el propósito de que le proporcionen un suministro regular de sangre fresca. El huésped, debilitado por la bacteria, acaba por sucumbir, pero sus principales funciones vitales, motoras y, aunque en menor medida incluso cerebrales, son mantenidas por la acción de las bacterias que siguen permitiendo la circulación sanguínea. El huésped pasa entonces de ser un vampiro vivo a ser un vampiro muerto, o para ser más precisos, no muerto. El único superviviente, Robert Neville, resulta ser inmune al contagio que ha asolado al mundo y que se ha cobrado las vidas de su mujer y de su hija. Tras oponer durante años una heroica resistencia a las huestes de vampiros que dominan el paisaje urbano durante la noche, y tras haber dedicado cada uno de sus días a la búsqueda y destrucción de vampiros, tanto vivos como muertos, durante las horas diurnas en las que estos se encuentran en estado comatoso, Neville acaba por morir a manos de sus enemigos, no sin antes haberse convertido en símbolo y último representante de la esencia de la civilización humana. Desde el punto de vista de los vampiros, Neville es un monstruo legendario, una criatura mitológica que, una vez extinguida, pasa a destilar su propia esencia en los cuentos fantásticos con los que generaciones futuras de vampiros se criarán. El argumento de los 4 textos se ve entonces marcado por la estructura dicotómica del uno frente al otro, el sujeto frente al objeto de un discurso cultural recién colapsado. El mundo postapocalíptico con el que se abren las 4 historias sigue siendo un mundo de oposiciones polarizadas, que radican en las dicotomías en torno a las que se articulaba la sociedad recién extinguida. Tenemos al sujeto que, por supuesto, se lleva todo lo positivo, y el objeto del discurso que se lleva todo lo negativo, por polarización de la dicotomía. Y, naturalmente, si el sujeto es heterosexual, es blanco, está sano, es el ciudadano y es masculino. Y en este caso sí que tenemos una asociación entre masculino, entre género y sexo, varón. ¿De acuerdo? Entonces, el sujeto no es casualidad que la figura que encapsula la esencia de la humanidad sea un varón americano de clase media. Tampoco es casualidad que se contemple por primera vez la posibilidad de que esa sociedad y ese modelo de hombre vayan a extinguirse a mediados de los años 50, momento en el que la sociedad americana acaba de recuperarse, bueno, se está recuperando todavía de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea, y se está enfrentando a la Guerra Fría. Pero es más, la sociedad de Richard Matheson es la sociedad que se encuentra
bombardeada desde los medios de comunicación por una retórica de la polarización de los géneros que yo definiría como feroz. Si habéis visto alguna vez los anuncios de los años 50, con las señoras con su pastel de manzanas y el delantal, pues estoy hablando de ese tipo de polarización, ¿no? La mujer que tiene que dejar los puestos de trabajo en las fábricas, dejarle el sitio a los hombres que han vuelto del frente y volver al hogar. O volver, entre comillas, porque la mujer trabajadora difícilmente se ha quedado solamente en el hogar, históricamente, quiero decir. Pero bueno, Robert Neville nace, pues, a la vez como héroe trágico, ya que su destino está marcado por la misma polarización que le define como esencia de la hombría, y como héroe épico, en tanto en cuanto su destino es el destino de su gens, de su epos, de su mismísima especie. Pero sobre todo es un héroe americano, un héroe pionero, especialmente la versión de Matheson. Un héroe patriota, especialmente en la versión interpretada por Will Smith, y un héroe al más puro estilo hollywoodiense en el caso del hombre Omega, interpretado por Charlton Heston. No he mencionado al interpretado por Vincent Price porque ese probablemente sea el menos americano de todos los Robert Nevilles. De hecho, es casi la antítesis del tipo de hombre de acción al que muchas veces hemos visto interpretado por Charlton Heston, por Will Smith. Y esto no es una casualidad, puesto que la película en la que sale Vincent Price es una coproducción italoamericana rodada, de hecho, en Roma. Bueno, y luego tenemos a los infectados, a los otros, que son representados o bien como enemigos que se oponen a la norma sociocultural. En los 4 textos, los infiltrados son definidos como enemigos en sentido más puro, más primitivo, es decir, como competidores en la carrera biológica hacia la continuidad de la especie. Y, a la vez, son también definidos como enfermos, como desviaciones de la norma biológica. De nuevo, los 4 textos por igual, los infectados son definidos en términos médicos, en términos clínicos, y identificados por su condición de enfermos. El héroe, sujeto de la narrativa y abanderado de la humanidad, en cuanto inmune al contagio se ve llamado a curar, a salvar a los vampiros, aún vivos, de su inhumanidad y a traerlos de vuelta a la normalidad, o mejor dicho, a la normatividad del sistema cultural con el que Neville se identifica. Al igual que los no muertos a los que se oponen, la versión de masculinidad heroica que encarna Robert Neville resucita, se regenera en cada nueva versión del mito. Es decir, los no muertos resucitan intratextualmente, mientras que Robert Neville resucita intertextualmente, ¿no? de versión en versión, de adaptación en adaptación. Y ya desde la primera adaptación cinematográfica de la novela de Matheson, El último hombre sobre la Tierra, Robert Neville no es el mismo, porque evidentemente tampoco la América de los años 60 es la misma que la de los años 50, ni será la misma que la del año 2007. Crisis, pues, como cambio en los paradigmas socioculturales, como cambio en la representación de la alteridad dentro y fuera del mainstream, y cambio como metamorfosis, tanto en un sentido evolutivo como en un sentido involutivo. Crisis en el sentido de decline y transfiguración del héroe entendido como macho alfa. Y la primera metamorfosis es la que ve a la masculinidad centro del sistema y eje discursivo de ese entramado cultural euroamericano extinguirse en lo que yo llamo una trinidad blasfema. Blasfema porque se atreve a cuestionar y problematizar el reinado de esa masculinidad con M mayúscula como triunfo y ápice de la civilización humana. Ese sujeto varón, blanco, hasta que llega Will Smith, y ápice de la civilización humana. Ese sujeto es ya a esa hora, como ya lo fuera en su día Víctor Frankenstein, un héroe que lucha para salvar a la humanidad de la muerte, un monstruo, no ya en su dimensión física, sino en su dimensión moral, por su indiferencia ante el sufrimiento del otro y por ver al otro únicamente como una versión negativa de sí mismo, y víctima, tanto de sí mismo como de los otros, a los que llama freaks, ¿no? Monstruos. Vamos a ver, pues, el origen de la leyenda, la versión de la novela de Matheson. Bueno, pues en ella la masculinidad se representa como ruda, el estereotipo, el hombre sucio, al que no le importa la higiene, al que no le importa la estética. Debería también quemar los platos y vasos de papel, quitar el polvo a los muebles, lavar el fregadero y la bañera y cambiar las sábanas y la funda de la almohada, pero era un hombre y vivía solo, y esas cosas le daban igual. Una masculinidad presa de deseos sexuales irrefrenables. La presencia de mujeres empeoraba las cosas, pensó. Las mujeres como muñecas lascivas en la noche. Está hablando de las vampiras, de las infectadas. Esperaban que él las viese y se decidiera a salir.
otra vez aquel calor insoportable en las entrañas. Conocía muy bien aquellas sensaciones y lo enfurecía no poder dominarse. Soy un animal. Y una masculinidad violenta. Basta, gritó Neville enfurecido. Pero ella no le escuchó. En este caso es una superviviente, no es una vampira. Saltó hacia atrás y la mano cerrada de Neville desgarró el vestido, desnudando un hombro. La mujer quiso arañarlo otra vez y Neville la tomó por las muñecas y recibió un puntapié en el tobillo. ¡Maldita sea! Furioso, la bofeteó. La mujer dobló la cabeza y lo miró aturdida. «He dicho que no te haré daño. ¿Por qué tienes miedo?» Menos mal que he dicho que no le iba a hacer daño. Pues despiadada también. En este caso tenemos una vampira. Esto es un experimento que está llevando a cabo Neville. La mujer luchó contra sus ataduras, las manos en los bordes de la silla. «¡La cruz!», gritó Neville furiosamente. Tomó la cruz con los dedos tiesos y se la pasó a la mujer por la cara. La mujer apartó la cabeza con un ahogado grito de horror y se encogió en la silla. «¡Mírala!», aulló Neville. El terror sacudió a la mujer. Se trata de una masculinidad también superviviente, se trataría de un irónico triunfo darwinista justo antes del fin, de una masculinidad, bueno, es que tenemos ahí la confluencia, ¿no?, de masculinidad con convergencia con el sentido de la humanidad. Pues se trata de una masculinidad también racional y científica hasta el punto de que se encuentra emocionalmente castrada. Neville no es capaz de expresar, ni gestionar, ni digerir, ni comunicar sus emociones. Y también se trata, evidentemente, de una masculinidad blanca, sobre todo en esta fase. Estamos en los años 50, estamos todavía 9 años de la marcha sobre Washington del reverendo Martin Luther King, o sea que también se trata de, evidentemente, una masculinidad que domina. Como si se tratara del Robinson Crusoe, el Homo economicus al que representa Daniel Defoe en la novela Robinson Crusoe. Y, de hecho, la mayor parte de la novela de Matheson se centra en la manera en la que Neville consigue superar el día a día, la forma práctica en la que consigue, como un héroe pionero, como uno de los primeros colonos en la frontera de Estados Unidos, cómo consigue, con sus propios recursos, por sí mismo, dominar y domesticar al entorno hostil. Pero, a pesar de ser dominadora, también es una masculinidad inequivocablemente extinta, está a punto de extinguirse. Y justo antes, lo interesante es justo antes del final de la novela, tenemos una transfiguración de la masculinidad que se ha vuelto de hecho asexual. Neville ha perdido el deseo de reproducirse, se ha desprendido de su sexualidad, de esa sexualidad visceral y animal que antaño le caracterizara, y se ha vuelto un ermitaño, un ente autótrofo al que el aislamiento protege de la misma forma en la que el organismo huésped protege al bacilo anaeróbico, aislándolo del oxígeno presente en la atmósfera. Pero ese bacilo, causa de la plaga, me diréis, no es autótrofo, mata para vivir. Pues eso es exactamente lo que hace Neville. Matar para mantener su identidad, matar para no ceder frente a la alteridad, matar para mantener viva la oposición al otro. Y, por último, es una masculinidad mítica, legendaria. Neville muere orgulloso de lo que es, muere orgulloso de su individualidad y de su diferencia. Lejos de renegar de su condición de monstruo, Neville se congratula por haber alcanzado la inmortalidad de lo legendario. Vamos a ver ahora la primera adaptación, la primera reencarnación de Robert Neville. Si el anterior era un héroe de la frontera, un héroe pionero, este segundo Robert es un héroe intelectual. Frente al Neville embrutecido e incluso cruel creado por Matheson, Vincent Price da vida a una versión casi aristocrática del último verdadero hombre. Desgarbado, sí, pero impecablemente peinado y afeitado, el Robert de Vincent Price muere como todos los demás Nevilles, pero muere con los zapatos relucientes y el traje limpio. Y aquí le tenéis. Este es un flashback sobre su vida antes de la plaga, bueno, justo al principio, y la verdad es que no hay ninguna diferencia entre lo que acabáis de ver, incluso la tacita de porcelana se sigue manteniendo hasta el final. Se quita la corbata y se cambia de chaqueta, eso es todo. Pero el pelo engominado sigue ahí. Y incluso podría achacársele un amaneramiento nada masculino, en el sentido masculino de M mayúscula. Por ejemplo, en la torpeza casi patética con la que forcejea con los no muertos, con la que arrastra los pies al correr, o como deja caer las granadas con la punta de los dedos, como si se tratara de pétalos de flores.
El Neville de Vincent Price es, sin lugar a dudas, la antítesis del hombre de acción. Su voz es aterciopelada, pero extrañamente aguda, casi estridente cada vez que Robert muestra alguna emoción. Su pronunciación, cuidada y formal, propio de un erudito profesor de Harvard, contrasta dramáticamente con su condición de matavampiros de día y de alcohólico depresivo de noche. Vincent Price, con su nariz alargada, las mejillas hundidas, los dedos largos y la espalda ligeramente encorvada, se asemeja más a la representación estereotípica de Drácula que a lo que podría ser un héroe vengador. Y su incapacidad para luchar de manera convincente contra el enemigo podría ser una de las razones que llevan a su aniquilación, a pesar de su inmunidad al vacilo. Pero, a mi entender, hay otra razón que es aún más poderosa que su fracaso como paladín justiciero. Y es que, a pesar de las diferencias mencionadas hasta ahora, esta película es la versión más fiel a la novela de Matheson. Y, sin embargo, tenemos una última pero notable diferencia. El Robert de Vincent Price muere odiando a la alteridad. Como el Neville de Matheson, este también se define por oposición a la alteridad, pero el personaje de Vincent Price muere con rabia, con la rabia de saber que la Tierra pertenece ahora a otros y que él, refinado intelectual, ha sido incapaz de impedirlo. Bueno, y ahora tenemos la versión de Charlton Heston, el último gran héroe blanco. Y el tercer Robert Neville da un paso más allá en la escala de la masculinidad hegemónica. Y además de ser un héroe pionero y de ser un científico investigador, ahora también es médico y militar. Es decir, que le falta ser político para estar en la cúspide de lo que es el sistema de poder occidental en el siglo XX. Su masculinidad, imbuida de testosterona, adora la velocidad, el riesgo, la acción. Vamos a ver si os puedo enseñar un poquito. Ay, esto va un poco lento. No vayas lento, por favor. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido? No, no responde. Bueno, vale, os lo cuento. No es lo mismo. Es que no es lo mismo. Ay, sí, ya. Espera. Lista de reproducción. Esta es, vale. Y debería ser este cachico de aquí. ¿Dónde estás? Lo estamos oyendo y no lo estamos viendo. ¿Aquí? Tal vez. Ah, ¿aquí? No. ¿Dónde era? Y ahí ahora te aparecen dos. Información actual del medio. No. Antes estaba. Es que esto lo puedo contar, pero hay otros casos que quiero enseñaros. Jo. Igual la empezó el que no debía. Ese, sí, no sé qué debías, pero bueno, no pasa nada. El de antes os lo cuento este. Déjalo ahí que no se vaya. En la escena inicial de la película El último hombre vivo, The Omega Man, vemos a un descapotable rojo, un cochazo de estos americanos, no sé, será un Cadillac, lo que sea, a toda velocidad recorriendo calles desiertas, y vemos a Charlton Heston disfrutar de la brisa mientras pone un poco de jazz. Es decir, tenemos a un hombre al que le gusta la velocidad, le gusta el riesgo, pero al mismo tiempo sofisticado, que disfruta al máximo de lo que la vida le puede ofrecer, a pesar de que se encuentra en un mundo postapocalíptico en el que es el único superviviente. Y lo más importante es que cuando tenemos ya a este hombre relajado, casi hedonista, disfrutando ahí del viaje en su cochazo, se para un momento, saca una metralleta y empieza a disparar a unas ventanas. Es decir, tenemos lo que yo llamo un James Bond postapocalíptico, básicamente. Y además, ahora sí consigo recuperar, aquí estamos. Entonces tenemos masculinidad y testosterona, y el segundo punto sería, perdón, no, me he saltado, aquí. Un Robert Neville que destaca por su narcisismo, una masculinidad narcisista que le tiene, digamos, que
eleva a culto lo que pueda ser su aspecto, el cuerpo, el desnudo, tenemos muchos desnudos, el torso desnudo de Charlton Heston lo vemos a menudo. Este es él que acaba de volver a casa, a ver si os lo puedo enseñar, y esta es su batcueva, si queréis, esta es su guarida, y como podéis ver, tenemos plata, tenemos piezas de obras de arte, bustos, una variedad de cuadros que seguramente habrá ido cogiendo de museos, tenemos terciopelo, tenemos todo tipo de lujos y como veis se quita la ropa, ya tenemos la ocasión de ver su torso desnudo y lo que hace ahora es utilizar la tecnología para espiar a los vampiros que están fuera y también para mirarse a sí mismo. Le vemos más adelante con chorreras, camisa de chorreras y con chaqueta de terciopelo. Le vemos más adelante que se toma una copa y que juega al ajedrez con Julio César. Julio César, representación máxima de la habilidad militarizada, ¿vale? Bueno, Robert Neville, además eso, de representar la opulencia de la civilización occidental, también representa su decadencia. Y, de hecho, en este caso, los vampiros no son, perdón, los infectados no son vampiros, sino que son, a ver si ahora consigo, son unos fanáticos religiosos, aquí. Ya, ¿y ahora dónde está la escena? Claro. Aquí está, vale. Son unos fanáticos religiosos que acusan... Quita. Bueno, como veis, representan a la... Es que está intentando... A la... Eso, se trata de una especie de parodia de la Inquisición y se le ve juzgado por su delito de ser uno de los que usan la rueda, la civilización de la rueda, es decir, de la tecnología. Su gran pecado es el utilizar electricidad, las armas, las maquinarias, la ciencia, todo ello ¿para qué? Para llegar a esto, a destrucción, porque la plaga en esta película la ha desencadenado una guerra entre China y Rusia, y por tanto viene de la guerra, y él es un militar. Bueno, pues le condenan y le condenan a morir en la hoguera, concretamente le podéis ver atado, a ver si lo vemos, aquí se ve un poquito, está atado a una rueda, que es el símbolo de esa civilización, de nuestra civilización. Y de hecho, las palabras de los hermanos de la familia fanática lo que quieren es destruir al mundo que vuestra civilización ha creado, borrar de la historia todo aquel periodo durante el cual las máquinas y las armas destruyeron más de lo que aportaron. Aquí le salvan, no consigue no morir, se sale de se escapa de esta, y la acabo de cerrar, con lo cual no sé lo que acabo de hacer. ¡Ay, Dios, no! Bueno, vamos a ver si puedo enseñároslo, justo el final, que debería de ser este. Aquí. Ay, no, estaba en el otro. Ay, lo siento. Voy. Aquí, entonces tiene que ser este. No, tampoco, ese es el cochazo que os decía. Ya voy. Ah, sí, es aquí. Porque Robert Neville, que ese narcisismo que le lleva a creerse Dios, le lleva también a morir como un Dios, y Neville muere como Jesucristo. Le veis dando su sangre por el bien de la humanidad. A través de su sangre consigue destilar y sintetizar la cura para la plaga y consigue entregársela a unos supervivientes para que puedan reproducirla y, por tanto, salvar a la humanidad. En la escena final, el cuerpo sin vida del último héroe blanco adquiere la pose de un nazareno crucificado, de cuyos estigmas brota la sangre de la vida. En lugar de la cruz, en este caso, tenemos una fuente en la que flota su cuerpo y que subraya la idea de que el sacrificio del héroe es manantial de vida para la humanidad. Y le ves aquí, pues eso, aquí, claramente los brazos como si le estuvieran bajando de la cruz, ¿no? Eso, sin embargo, no es el último hombre sobre la tierra, puesto que tenemos a alguien que recoge su testigo. Le tenemos aquí y se trata de un joven estudiante de medicina, por tanto también es científico como Neville, pero en lugar de ser un oficial militar, este es un hippie.
de la generación que cree en la paz, la solidaridad y el amor universal. Y con este nuevo modelo de hombre, que ahora vamos a ver que recoge el legado, el testigo, le pasa al testigo, y tenemos a este nuevo tipo de humanidad, de masculinidad, perdón, y con este nuevo tipo de masculinidad, entonces la humanidad puede seguir adelante. Bueno, pues ya para ir acabando, tenemos la última versión, que es la versión con Will Smith, que he titulado Monstruosidad y Ternura, porque, vamos a ver, el Neville afroamericano es la apoteosis de una masculinidad políticamente correcta, síntesis del mainstream y de lo minoritario, tanto que su encarnación del mainstream es de facto una minoría, o más bien una singularidad, frente a la normalidad de la nueva especie y su incipiente primitiva sociedad. Frente a él, la alteridad de la nueva especie se hace aún más monstruosa, particularmente al subrayar la primitiva violencia de esta última. Podría decirse que la masculinidad agresiva y dominante del cabecilla de los infectados sirve como una representación grotesca de la masculinidad patriarcal en estado puro, y que constituye uno de los tabúes de nuestra sociedad, civilizada y, como decíamos, políticamente correcta. El Neville encarnado por Will Smith constituye, en cambio, una síntesis perfecta de los valores del siglo XXI. Es una combinación equilibrada de agudeza intelectual, fuerza y resistencia física, inteligencia emocional, sentido del humor, valor y sentido del deber. Neville, como ya lo fuera en su versión anterior, sigue siendo militar y científico, pero esta vez vuelve también a ser esposo amantísimo, capaz de expresar sus sentimientos con caricias, gestos, con miradas y con palabras. Es un amigo entregado, incluso cuando su mejor amigo es un perro. Es un amante protector de la naturaleza, es un gran cazador, evidentemente este es el emblema de la masculinidad tradicional, y es un atleta de cuerpo perfecto. De nuevo le vemos con torso desnudo y nos recreamos en su virilidad. Pero sobre todo, Neville es un padre lleno de ternura, incluso una vez muerta su hija biológica, pues acaba por adoptar a la humanidad entera como descendencia suya. Como buen padre, Neville da su vida para que otros dos supérstites, Anna y el pequeño Ethan, se salven y puedan entregar a los supervivientes de la colonia en Vermont el vial con la cura para la plaga, sintetizada una vez más a partir de la sangre de Neville. Por tanto, Neville se convierte en padre tanto simbólico como biológico de la humanidad, al darle a esta última la oportunidad de sobrevivir y seguir reproduciéndose a partir de su propia sangre. En esta última versión, Neville, sin embargo, no se convierte en leyenda para los Dark Seekers, para los infectados, como él los llama, los buscadores de las tinieblas, sino para los colonos, para los supervivientes humanos que transmitirán de generación en generación el recuerdo de aquel padre fundador de la nueva humanidad. Todo ello muy americano. Pero incluso en su más reciente reencarnación, Neville, el padre perfecto y representante de una masculinidad redimida de su anterior rigidez y agresividad, sigue siendo abiertamente hostil a cualquier replanteamiento de la definición de humanidad. Incapaz de reconocer que los otros, lejos de ser una versión corrompida y zombificada de la humanidad perdida, tienen su propia identidad y que no necesitan de la humanidad para definirse por oposición a ella y, por tanto, para existir. Los otros son capaces de aprender, son capaces incluso de vencer y, de hecho, logran encontrar e irrumpir en la fortaleza de Neville, pero nunca habían tenido una motivación fuerte, tan fuerte, para buscarle y encontrarle hasta este instante que vamos a ver ahora. El momento en el que, con el fin de seguir con sus experimentos, Neville captura una mujer infectada. Vamos a ver si puedo enseñaros, es el último clip, pero creo que es el más importante. A ver, sería este. Vale, entonces lo que estáis viendo es la trampa que le ha tendido Neville. Y le vemos que ha capturado a la mujer. Esta es la mujer, la trata de esta manera, para él es una rata de laboratorio, y sin embargo esto es lo que pasa. Vale, no sé si podéis ver, hay un poco de humillo que le sale. Se ve que el sol le está quemando la cara, es fotofóbico, ya no son vampiros, son simplemente fotófobos. Y fijaros en lo que pasa aquí. Este es el momento en el que esta cara no es la cara del odio, de la rabia. ¿Esta cara qué es? Es la cara de alguien a quien le han arrebatado un ser querido. Entonces, es a partir de aquí que él, desesperado, lidera el rescate y hacen lo imposible para salvar a la chica que acaba de ser capturada. Y finalmente lo consiguen, están a punto
de conseguir liberar a la chica, pero acorralado en su laboratorio e incapaz de entender que los infectados no han venido a por él, sino a liberar a la joven raptada, Neville lanza una bomba que acaba con Sansón y todos los filisteos. Es decir, que por estar ciego ante los registros y matices de la diferencia, por no ver esto que se refleja en el rostro del infectado, por ello Neville muere. Entonces vamos a ver las conclusiones. Entonces, vamos a ver. Al final da igual en qué tipo de reencarnación de la masculinidad sea, lo que es más, da igual incluso que se trate de una reencarnación, porque al final siempre acaba por sucumbir Neville. Entonces la pregunta es, ¿por qué Neville tiene que morir? Porque sencillamente se niega a convivir con la diferencia. El Neville original, el primero, el de Matheson, muere porque ha convertido en enemiga a la diferencia sin pararse a distinguir entre los otros a quienes son hostiles y a quienes, como él, solo tratan de sobrevivir. El segundo Neville, el segundo Robert, el de Vincent Price, muere porque ha sido incapaz de salvar a la humanidad de la diferencia. El tercero, el de Charlton Heston, muere para salvar a la humanidad de la diferencia, porque la diferencia se equipara con la extinción. Y el último Robert Neville, el de 2007, el de Will Smith, cierra el círculo y vuelve a morir por no haber sido capaz de distinguir entre los otros más rostros de los que veíamos al principio, el rostro del enemigo y el rostro del enfermo. El último Robert Neville sobre la tierra muere por no haber sido capaz de ver el rostro del amor sobre el cuerpo de la diferencia. Y eso es todo. Muchas gracias.